Muy buenas tardes. Agradecemos a todos los presentes la participación a esta séptima sesión del programa virtual Experto Unimagdalena en Casa. En nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, reciban un cordial saludo de bienvenida a todos los presentes que se han dado cita en esta charla virtual denominada Familia y Matrimonio Igualitario, realizada en el marco de las actividades del Plan de Formación Continua. Enviamos un saludo al rector doctor Pablo Vera Salazar, al vicerrector de Extensión y Proyección Social, doctor John Taborda Giraldo, al director del Programa de Derecho, abogado magíster Cristian Rodríguez. En la tarde de hoy, esta actividad es presidida por la abogada especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater. Al abogado especialista José David González Villegas, docente asesor del área de familia y conciliador. La moderación de este espacio estará a cargo de la abogada especialista en Derecho de Familia, Diana Rodríguez, docente asesora en el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Invitamos a los asistentes a manifestar sus inquietudes a través del chat al término de las intervenciones de los expertos en la tarde de hoy. Se dará respuesta a las preguntas. Recuerde que este programa virtual, sesión a sesión, realiza el seguimiento de su participación y asistencia, con el fin que al finalizar los encuentros programados en el periodo les sea otorgada la certificación institucional. A continuación, la abogada especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater, ofrecerá las palabras de instalación a esta sesión de programa virtual Abogado Experto Unimagdalena en Casa. Bienvenida, abogada Giovanna. Doctora Giovanna. Ya. Bienvenida. Muy buenas tardes a todos. Un pequeño problema técnico. En la tarde de hoy extendemos un saludo especial a nuestro señor rector Pablo Vera Salazar, al vicerrector de Extensión Social, de Proyección y Extensión Social, doctor John Taborda Giraldo, al decano de la Facultad de Humanidades, doctor Edgar Villegas Iriarte, a nuestro director de Programa de Derecho, doctor Cristian Rodríguez Martínez, a nuestros estudiantes y docentes del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena, a nuestro conferencista de la tarde de hoy, doctor José David González Villegas, a nuestras docentes asesoras del área de Derecho de Familia, doctora Diana Rodríguez Herrera, doctora Herminia Pucha Sendra, a nuestros estudiantes y docentes invitados de la Universidad Autónoma del Caribe y a todas las personas que siguen esta transmisión por las páginas de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social y de la página de Facebook del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena. Reciban todos una cordial bienvenida a este evento académico. Nosotros somos una institución comprometida en formar ciudadanos de alta calidad profesional con sentido de pertenencia, responsabilidad social y capaces de realizar transformaciones sociales, no solamente en nuestra región, sino en el país y en la sociedad. En el día de hoy, desde el área de familia del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación, abordaremos el tema de la evolución legal y jurisprudencial del concepto de familia, sus fuentes, formas, modelos. También se disertará sobre la figura del matrimonio como institución jurídica y como contrato. Cuáles son los requisitos de validez del matrimonio, así como la visión inclusiva de la diversidad sexual con respecto a la unión entre parejas del mismo sexo. Agradecemos nuevamente la asistencia a este evento formativo, no sin antes informarles que el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena continúa prestando sus servicios de asistencia y asesoría jurídica a través de nuestros canales virtuales. En el correo electrónico consultoriojurídico@unimagdalena.edu.co, centro de conciliación @unimagdalena.edu.co, la línea PBX 438.000 y sus extensiones 3190, 3003
3005 y 3004. Y a través de las redes sociales, Facebook, Consultorio Jurídico Unimagdalena, Instagram, Consultorio Jurídico Unimagdalena y Twitter, Consultorio Jurídico Unimagdalena. En nombre del programa del derecho y de Consultorio Jurídico de la sean todos bienvenidos. Agradecemos la intervención de la especialista Giovanna Simancas Tinoco, directora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Alma Mater. Las preguntas pueden consignarlas en el chat de Facebook de la Vicerrectoría de Extensión y al finalizar se darán respuesta. En este espacio académico denominado Familia y Matrimonio Igualitario, nos acompaña en calidad de invitado José David González Villegas, abogado egresado de la Universidad del Magdalena, especialista en Derecho Procesal de la Universidad Libre de Colombia, conciliador en Derecho de la Fundación Liborio Mejía, asesor en procesos de insolvencia, actualmente docente asesor del área de familia y conciliador del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. El doctor González tiene una amplia experiencia en diversos cargos en la rama judicial, así como en el asesoramiento de empresas del sector privado y entidades públicas. A continuación, tiene el uso de la palabra nuestro invitado, el abogado especialista José David González Villegas, quien disertará para todas las personas que se han conectado a través del tema que nos ha convocado en la tarde de hoy, familia y matrimonio igualitario. Bienvenido, abogado. Buenas tardes a todos. Nuevamente me presento. Mi nombre es José David González Villegas, docente asesor del Consultorio Jurídico y del Centro de Conciliación de la Universidad de Magdalena en el área de familia, en conjunto con las docentes Herminia Pucha Sendra y la doctora Diana Fernanda Rodríguez Herrera, quienes estarán resolviendo sus dudas en la barra de comentarios. El día de hoy me place traerles la presente charla en la que ahondaremos en los conceptos de familia, sus fuentes y sobre todo acerca del concepto del matrimonio igualitario. Sea lo primero a advertir, ya como lo mencionó la doctora Giovanna, que los servicios del consultorio jurídico del Centro de Conciliación de la Universidad se siguen prestando a través de nuestros canales virtuales, siendo aquellos el teléfono 438-1000, extensiones 3190, 3003, 3004 y 3005, e igualmente en los correos electrónicos consultoriojurídico@unimagdalena.edu.com y centro de conciliación @unimagdalena.edu.com. También los invito que sea este un espacio para invitarlos a que se suscriban a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde constantemente subimos contenidos de interés general y, por supuesto, jurídico. Ahora bien, debemos empezar esta ponencia trayendo a colación una noticia. Y hace no pocas semanas, es más, esta noticia el día de hoy ha surgido nuevamente. Se generó gran polémica por la decisión de un juez de la República que se negó a celebrar un matrimonio entre dos mujeres en la ciudad de Cartagena, arguyendo razones morales para no llevar a cabo tal acto. Así pues, el programa de Derecho, en cabeza del doctor Cristian Rodríguez Martínez, así como el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de nuestra alma mater, por conducto de su directora Giovanna Simancas y especialmente el rector Pablo Vera Salazar, han procurado la apertura de estos espacios de diálogo y aprendizaje en pro de analizar y valorar estas situaciones jurídicas, pero sobre todo ilustrar al público sobre el verdadero alcance de las figuras objeto de esta ponencia. Se aclara desde el vamos de esta exposición, desde el inicio, que el objetivo mismo de ella no es crear controversia ni menos reproche al escenario jurídico antes planteado. Lo que se persigue con esta corta intervención es ilustrar al público frente a la evolución histórica del concepto de familia y, por supuesto, del matrimonio en sí mismo. Por tanto, no entraremos a polemizar, sino a informar y explicar el cauce por el que transita jurisprudencial y, por qué no, con la nueva ley civil que prontamente se avecinará en el ámbito jurídico interno. Dicho lo anterior, pues me permito mencionarles o exponerles cuáles serán los puntos que se abordará en esta tertulia, y son los siguientes. Primero, hablaremos del concepto de familia. Segundo, de las fuentes o formas de la misma. También hablaremos o explicaremos a grosso modo el concepto de matrimonio. También
hablaremos adicionalmente de los escenarios de ver al matrimonio como contrato o como institución jurídica, luego los requisitos de validez del mismo. También explicaremos cuáles fueron los fundamentos jurídicos para que hoy se hable de matrimonio entre parejas del mismo sexo, así como de la adopción de estas parejas. Entonces continuamos con el tema del concepto de familia. ¿Qué se entiende por familia? Pues bien, dar una definición de familia es un tema un tanto difícil, pues no hay un consenso, no hay una postura uniforme que permita definirla. Algunos conceptos, algunas respuestas se toman tan amplias y tan generales que no alcanzan a satisfacer todas las aristas que componen esta figura. En sentido amplio, entonces, podemos entender a la familia como ese cúmulo de personas, ese conjunto de personas que comparten un vínculo de parentesco, lo que incluye los ascendientes, descendientes, colaterales y demás personas con las que se guarde un vínculo o un lazo de afinidad inclusive. De forma restringida, la familia es solo entendida por el grupo más cercano con el que se guarda una relación de consanguinidad, sea natural o aquella que se desprende de la normatividad, es decir, el llamado parentesco civil. Y de forma intermedia, la familia se concibe como un grupo de personas dentro de un espacio determinado o denominado hogar en la que se asignan ciertos roles que llevan consigo una función productiva. Los hermanos Masó denominaron a la familia como la colectividad conformada por personas a causa de sus vínculos y de parentesco consanguíneo o de su calidad de cónyuge y que están sujetos a una misma autoridad, la autoridad de la cabeza de familia. El profesor Valencia Sea, por su parte, la entiende como una comunidad de personas que viven bajo un mismo techo y que están vinculadas por lazos de sangre y sometidas a la autoridad del jefe de familia. Entonces, pasamos a explicar la reglamentación del derecho de familia. Si bien es cierto, se han tenido diversas concepciones o posturas de lo que se concibe como la figura de la familia, debe decirse que el derecho colombiano históricamente se ha mantenido en deuda para regular de forma integral a la familia. De hecho, no sería sino hasta la expedición de la Constitución de 1991 cuando se quiso regular de fondo la materia. En efecto, al revisar las constituciones previas, por ejemplo la de 1886, encontramos, podría decirse, una desidia, una negligencia en tal labor. Y si ahondamos y si indagamos más aún en las leyes civiles, tan solo nos encontramos en el artículo 874 del Código Civil una definición un poco desatinada. ¿Y desatinada en qué sentido? En el sentido de que esa normatividad o ese apartado normativo está destinado a regular el tema de los bienes inmuebles. Es más, la finalidad de esta norma es abordar el uso y habitación de los bienes, más no de la familia. Así las cosas, el artículo 874, y me permito hacer una lectura del mismo, nos dice: el uso y habitación se limitan a las necesidades personales del usuario o del habitador. En las necesidades personales del usuario o del habitador se comprenden las de su familia. Y es aquí cuando entra a definir de forma, digamos, un poco arcaica de lo que se comprende como familia. Dice, la familia comprende la mujer y los hijos, tanto los que existen al momento de constitución como los que sobrevienen después. Y esto aún cuando el usuario o habitador no estuviera casado o no hubiera reconocido a los hijos a la fecha de la constitución. También constituía familia, pues, aquellos empleados o trabajadores necesarios para el sustento o el devenir de la familia, y también, o adicionalmente, aquellas personas que vivían con el habitador y dependían de aquel, o las personas a quienes se les debía alimentos por ley. Pueden buscarlo en el artículo 411 del Código Civil. Sin embargo, esta definición se queda bastante corta y era meramente enunciativa. No estaba, como vuelvo y les digo, no estaba destinada a regular el tema de la familia y no abarcaba todas las situaciones que constituyen la misma. Y no hubo una preocupación estatal por regular de forma autónoma e independiente los temas jurídicos relacionados con la familia. Es más, solo hasta la expedición del decreto 2272 de 1989 fue que se creó la especialidad de familia dentro de la jurisdicción ordinaria, es decir, se crearon unos jueces especiales para tal temática.
No se desconoce aquí que el Código Civil, que data en 1873, regulaba temas como el matrimonio, su nulidad, su disolución, las obligaciones y el derecho entre los cónyuges, además de los temas obligacionales alimentarios, pero no se encargó de definir el concepto de familia, situación que será aparentemente enmendada con el nuevo Código Civil que transita hoy en el Senado. Pero como ya lo hemos advertido, o ya lo hemos destacado, no sería sino la Constitución de 1991 que cambiaría ese paradigma, al definir a la familia como el núcleo fundamental de la sociedad, en expresa ratificación del Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos aprobado por Colombia mediante la Ley 74 de 1968, norma internacional que en su artículo 23 define a la familia como el elemento natural y fundamental de la sociedad y que tiene el derecho a la protección por parte de la sociedad misma y del Estado. Y en efecto, la familia es el núcleo fundamental de la sociedad, porque independientemente de cuál sea la cosmovisión que tengamos, el concepto de familia o cómo la pretendamos definir, esta es y siempre será el bastión, el cimiento, el andamio del Estado y de la comunidad en general. Pues es aquí donde, por ejemplo, encontramos las primeras relaciones de poder, la distribución de funciones, donde se nos educa sobre axiomas o valores y principios básicos de nuestra vida y hasta incluso se nos enseña sobre normas de urbanidad que deberían o siempre tienen que regir nuestra vida cotidiana. Entonces pasamos a un tema, las fuentes de familia. Teniendo claro que existe una gran variedad de definiciones de la familia, hay que tener en cuenta de dónde surge, de dónde brota la familia. Entonces, siguiendo, digamos, el orden de ideas que llevamos, el artículo 42 de nuestra Constitución nos dice que la familia se constituía o por vínculos naturales o jurídicos o por la decisión de un hombre y de una mujer de contraer nupcias o de contraer matrimonio o por la voluntad responsable de conformarla. Cuando hablamos de vínculos naturales y voluntad responsable, casi siempre hacemos referencia a las uniones maritales de hecho y a las relaciones concubinarias inclusive. Tema que ya fue desarrollado y explicado íntegramente por la doctora Herminia Pucha Sendra en un Facebook Live pasado. La otra fuente, por supuesto, la aceptada y formal, no es otra más que la figura del matrimonio tradicional. Digamos que estas dos fuentes no tuvieron mayor controversia ni mayor discusión durante el transcurso de la Constitución del 91. Sin embargo, en el año 2011 todo varió. Y todo varió porque se entró a revisar los nuevos alcances del concepto de familia y se llegó a determinar que el concepto mismo no es estático, no se queda congelado en el tiempo, todo lo contrario, es dinámico y cambiante y varía según las necesidades sociales o incluso los cambios que la propia sociedad trae consigo por diferentes motivos culturales, sociales, de educación, etc. Cierto es que la Constitución del 91 en su artículo 42 no logró el reconocimiento y protección no solo de la familia que nace del matrimonio, sino toda aquella surgida sin atender un credo o un protocolo particular, pero al parecer se quedó corta tal definición. Con todo, y pese al avance que generó la Constitución, solo la jurisprudencia fue la que vino a reconocer en primera medida los efectos jurídicos patrimoniales vinculantes entre las uniones maritales de hecho, conformadas por parejas del mismo sexo. Eso sería a través de la sentencia C-075 del 2007, que podría decirse que fue el punto académico que a quienes comparten o les gusta el tema del derecho de los jueces, el doctor López Medina. Sin embargo, este tipo de vínculos no era tomado como familia, es decir, se les reconocía que esas uniones surgían o producían efectos patrimoniales, efectos económicos, pero no era una forma o una fuente familiar. Dado que estas fuentes, al parecer, o en ese entonces se creía que solamente surgían entre las relaciones entre un hombre y una mujer. Es ahí donde toma protagonismo la Corte Constitucional, específicamente en la sentencia C-577 del 2011. En esta sentencia se puso en revisión la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil, que define el matrimonio, y se entró a revisar si esta norma transgredía o no los derechos de las personas del mismo sexo, al ser excluidas de tal figura. ¿Cuál figura? Pues la del matrimonio.
Lo primero que entendió la Corte es que al ser Colombia un Estado social de derecho enmarcado dentro de un modelo participativo y pluralista, y que protege la diversidad sociocultural, no podía imponer un solo modelo de familia. Explicó además la Corte Constitucional que no se podía entender de forma tosuda o cerrir el artículo 42 de la Constitución, ni interpretar que la Carta Política había excluido otro tipo de modelos o fuentes familiares, pues existen situaciones jurídicas donde, por ejemplo, se presentan estructuras monoparentales, es decir, un padre y una madre y varios hijos, o conformada una familia por un solo padre o una sola madre, y no por ello se agrietaba el concepto de familia. Igual sucede en eventos como el concepto de la familia que no comparte vínculos sanguíneos, esto es la familia de crianza, o en las familias mixtas o embalsadas. ¿Qué quiere decir las familias mixtas? Familias conformadas por padre y madre que ambos tengan hijos que no sean comunes o tengan hijos tanto de uno u otro lado y también comunes. Algo así muy parecido a la película, los tuyos, los míos y los nuestros. Entonces, decir entonces que la heterosexualidad fuese el único parámetro para definir de la familia era una apreciación errada, no solo en el contexto armónico de la Constitución, sino de la realidad palpable. Así pues, se dijo que las familias conformadas por parejas del mismo sexo, en ellas confluyen un grado de afectividad, de solidaridad y de respeto, además de compartir un plan de vida, un proyecto de vida conjunto, y que son estas manifestaciones de cariño las que enmarcan las verdaderas relaciones familiares y aquellos valores, aquellos axiomas como el respeto, la solidaridad, el apoyo, el auxilio mutuo, no se predican o no son exclusivas de las parejas heterosexuales. En otras palabras, lo que quiso decir la Corte es que el artículo 42 de la Constitución no excluye ni discrimina otro tipo de familia y que los ahí consignados, no son sino algunas formas de constituirla. No obstante, se declaró inhibida para hablar de la constitucionalidad del artículo 113 del Código Civil, pero exhortó al Congreso para que procediera a legislar precisamente sobre la forma de constituir la familia, donde se garantizara el goce efectivo de los derechos fundamentales de las parejas del mismo sexo, a través de la figura o a través de una figura que formalizase su unión. Entonces, observamos en el siguiente cuadro que dentro de las fuentes de familia tenemos entonces que las que surgen de un vínculo jurídico, como el matrimonio, que puede ser civil o religioso, las naturales, que son las uniones libres y concubinaria, y existen otras fuentes, como por ejemplo las familias de crianza y las familias monoparentales previamente explicadas. Entonces seguimos con el tema del matrimonio, procedemos a continuar con el tema del matrimonio. Entonces debemos entender que el concepto de matrimonio también no es pacífico. Es más, esta figura proviene del latín matrimonium, que significa calidad de madre, o irónicamente significa calidad de madre o cuidado u oficio de madre. Personalmente, yo lo relaciono al vetusto pensamiento o al ya superado pensamiento que la mujer estaba destinada única y llanamente a la administración y dirección del hogar. Concepto que ha variado con el paso del tiempo. Pero según lo expresado por el artículo 42 de la Constitución, el matrimonio es el instrumento jurídico tradicional para conformar una familia, mas no es el único, sea claro. Entonces, dentro de esa naturaleza del matrimonio y dentro de ese conflicto que procuraba definir el mismo, se pasó a una etapa en que se quería determinar si el matrimonio o cuál era la esencia o naturaleza. Y durante mucho tiempo, de hecho el artículo 113 del Código Civil así lo define, se dijo que el matrimonio era un contrato solemne por el cual un hombre y una mujer se unen con el fin de convivir juntos, de procrear y de auxiliarse mutuamente. Este contrato tiene una particularidad y es que las partes no precisan su contenido, no llegan a un acuerdo, no es como una compraventa en que usted viene, acuerda el precio, acuerda la forma de pago y acuerda el objeto mismo que va a comprar.
Pues no, aquí en el contrato solemne de matrimonio es el Estado, son las leyes las que determinan cuáles son las obligaciones contraídas por los esposos, por lo que es considerado por muchos como un contrato de adhesión de origen normativo. Y es precisamente esa particularidad lo que lo ha llevado a lo que ha llevado a un sector de la doctrina a expresar que más que un contrato, el matrimonio es una institución jurídica, pues su regulación e incluso su duración no depende de la voluntad de los contrayentes, sino del Estado. Y más que un beneficio individual, lo que persigue, lo que busca el matrimonio es la perpetuidad de la especie y la armonía social a través de la familia. Pero sea cual fuere la postura que ustedes estimen o la esencia o naturaleza que ustedes consideren, yo personalmente estimo que los tratadistas Marcel Planiol y Ripert comparto la postura que dice que aunque el matrimonio es una institución de orden jurídica, es algo más que un contrato, y es algo más que un contrato, no hay que olvidar que su esencia no depende o depende del concurso de voluntades previo. Es por ello que le es aplicable el artículo 1495 del Código Civil, que enseña que el contrato o convención es un acto por el cual una parte se obliga para dar, o con otra para dar, hacer o no hacer. En pocas palabras, en el sentido del suscrito, el matrimonio es un contrato, tiene la doble calidad de ser un contrato y de ser una institución. Entonces, pasamos a los requisitos de validez del contrato. Como contrato y como institución, o más que todo como contrato, el artículo 115 nos dice que el matrimonio debe cumplir ciertas exigencias normativas. Ante la ausencia de esas exigencias o de esos requisitos, el matrimonio de él se puede predicar su inexistencia o en su defecto su nulidad o invalidez. Se puede decir también que el matrimonio tiene unos requisitos internos o de fondo y otros externos o de forma. Los de fondo, los primeros, los podemos subdividir en positivos y negativos. Empecemos con los requisitos de fondo positivos. Los requisitos de fondo positivos, el primero es la diferencia de sexo. Tradicionalmente, o el concepto tradicional del matrimonio, es el que se concreta para promover las relaciones sexuales entre parejas de distinto sexo, para así lograr la procreación y perpetuación de la especie humana. Como requisito, o este requisito, veremos más adelante, tiene una excepción o tiene excepciones. El otro punto es la capacidad sexual y tiene que ver con el desarrollo de la persona en ser fértil, en tener una facultad de reproducirse. Hoy día, la edad mínima para casarse es de 14 años, pero transita en el Congreso de la República un proyecto de ley para que solo las personas mayores de 18 puedan contraer nupcias. Este principio, en conjunto con la diferencia de sexo, también está supeditado a una excepción que más adelante explicaremos. El tercer requisito es la capacidad cognitiva o mental, es decir, comprender o tener la madurez suficiente para comprender el acto que se está celebrando. Igualmente, la expresión de la voluntad. Al ser un contrato, al ser una institución jurídica, pero también un contrato, como lo expliqué anteriormente, se necesita la expresión, la manifestación fidedigna de la voluntad de los esposos, de los contrayentes, para que pueda producir efectos jurídicos. Ahora, sobre estos dos puntos, la capacidad y la expresión de la voluntad, hay que traer un argumento o hay que traer un punto importante, y es que la ley 1996 del 2019 le permite a personas con discapacidad ejercer de forma autónoma e independiente su capacidad legal plena y pueden contraer matrimonio si es su deseo, sin la venia o permiso de ningún tipo de curador o tutor. En otras palabras, si una persona que sufre de síndrome de Down quiere casarse y es su manifestación hacerlo, lo puede hacer sin necesidad de pedirle permiso o pedirle venia a ninguna otra persona. Simplemente se va a tener en cuenta su voluntad y sus preferencias. Los requisitos de fondo negativos del matrimonio son los siguientes. El primero es que no haya un matrimonio vigente o previo. Es decir, si usted se quiere casar, pues previamente y tiene una relación o un matrimonio previo, pues primero tiene que disolverlo para contraer nuevas nupcias. Si ya se encuentra casado, no puede casarse dos veces. Es decir, no está permitido en Colombia la bigamia o la poligamia. Es más, antes de la expedición y vigencia de la ley 599 del 2000 o Código Penal, era tipificada esa conducta como reprochable penalmente.
El segundo elemento negativo es que el matrimonio se debe realizar en personas que no estén en línea de ascendencia o descendencia o sean hermanos en línea directa. Eso quiere decir, o con ello se persigue evitar las relaciones incestuosas. De la misma manera, que no estén relacionados entre sí en la línea recta de afinidad. Eso quiere decir que los padrastros con sus hijastras no se pueden casar, ni las madrastras con sus hijastros, los suegros con sus nueras o las suegras con sus yernos. El cuarto es que necesita parentesco civil. Este es el que surge con la adopción. Por supuesto, una persona no va a adoptar un niño para casarse con ella. El conyugicidio. Obviamente que ninguno de los contrayentes haya atentado contra la vida de su anterior cónyuge. Ojo, pero sobre ese punto es que ese atentado provenga de los dos nuevos contrayentes, no solo de uno. Y los requisitos de forma, pues son, uno, celebrar ante un juez competente, y dos, cumplir las formalidades o requisitos pertinentes. Un ejemplo de ello, pues las publicaciones. Eso pues será, existen otros temas, otras cosas que nos quedan sobre el tintero, pero por motivos de tiempo no podemos hacer énfasis en ello. Entonces aquí entramos en el tema controversial, matrimonios entre parejas del mismo sexo. Como reseñamos anteriormente, los requisitos tradicionales del matrimonio constituían la diferencia de sexo y su capacidad reproductiva entre sí. Incluso el artículo 17 de la Convención Americana de los Derechos Humanos así lo consagra. Dice, se reconoce el derecho del hombre y de la mujer a contraer matrimonio y a fundar una familia si tienen edad y condiciones requeridas para ello por las leyes internas. Pero como advertimos, la Corte Constitucional, al analizar el contenido gramatical y el espíritu y finalidad de la Constitución colombiana, coligió que el concepto de familia va mucho más allá de las relaciones sexuales y de la estabilidad de la raza humana a través de su reproducción. Ahora, si bien es cierto, la sentencia C-577 del 2011 sostuvo que existe una variedad de fuentes de familia y que la heterosexualidad es solo una de las tantas formas de su concepción, dejó un sinnúmero de preguntas en todos los protagonistas, esto es, tanto a las personas que querían casarse como a las autoridades competentes para celebrar el matrimonio. Más aún cuando expresó que si pasado cierto plazo, creo que es de 2 años, si mal no estoy, si el Congreso no regulaba la materia, las parejas del mismo sexo podían acudir a un juez y un notario para formalizar su unión, sin que quedara por completo claro a través de qué figura o qué figura se iba a utilizar. Pero como es de público conocimiento, el Senado de la República no se encargó de regular la materia, siendo su obligación constitucional regular tal asunto. Entonces le correspondió a la Corte Constitucional llenar tal vacío normativo, y ello lo haría a través de la sentencia de unificación 214 del 2016. En esta providencia, aunado a retomar el estudio de las fuentes de familia, se sentó a desentrañar, ahora sí, el matrimonio de parejas del mismo sexo. En resumen, lo que concluyó la Corte fue que el artículo 42 hace una enunciación de formas de nacimiento de la familia, pero que de ninguna manera excluye o prohíbe el matrimonio civil entre parejas del mismo sexo. En mi sentir, con esta decisión se sustituyó una labor fundamental del Congreso de la República, pues expresamente el artículo 42 nos dice que las formas de matrimonio, la edad, la capacidad y para contraerlo, los deberes y los derechos, su separación y disolución se rigen por la ley civil. ¿Y quién se encarga de emanar o de construir la ley civil? Pues el Congreso de la República. No obstante, comprendo la postura de la Corte Constitucional ante el evidente desconocimiento de los derechos de este sector y, por supuesto, ante el, no sé si el no querer o negligencia de regular la materia. Para fortuna de estas personas, con el nuevo Código Civil se parece enmendar, corregir o modificar ese error. En el artículo 1605 del nuevo proyecto dice que en virtud del matrimonio, 2 personas convienen establecer una comunidad doméstica con el fin de formar una familia y de auxiliarse mutuamente dentro de un plano de igualdad y mutuo respeto. Nótese cómo aquí el nuevo concepto de matrimonio nos habla de 2 personas, es decir, no se hace distinción de género ni de condición sexual. De la misma forma, no se habla en ningún escenario de que sea exclusivamente el matrimonio para la reproducción, pero sí hace hincapié o hace énfasis en que es una forma de crear una comunidad doméstica familiar y de auxiliarse mutuamente
bajo un principio de igualdad y respeto. Claro lo anterior, claro que se puede, que ya las parejas del mismo sexo pueden casarse en igualdad de condiciones, y esto se logró a través de un análisis jurisprudencial, pues pasamos al tema de la adopción por parte de parejas del mismo sexo. Lo primero que debemos decir es lo siguiente: nadie, absolutamente nadie tiene derecho a adoptar. Y ustedes se preguntarán, ¿por qué el ponente dice eso? Es decir, ni las parejas heterosexuales ni las parejas homosexuales tienen derecho a adoptar, ninguna. Y eso es así porque el derecho de ser adoptado no le corresponde a ellas. El derecho lo tiene el niño, niña o adolescente para que se le pueda dar una familia. Es decir, la adopción es un mecanismo de restablecimiento de derechos en pro de que el niño, niña o adolescente puedan conseguir o puedan establecerse en un seno familiar. No se trata de conseguir un niño para la familia, sino de conseguir una familia para el niño. Es más, en los términos del artículo 61 de la ley 1098 del 2006 o Código de Infancia y Adolescencia, nos dice que la adopción es principal y por excelencia una medida de protección a través de la cual, bajo la suprema vigilancia del Estado, se establece de manera irrevocable la relación paterno-filial entre personas que por su naturaleza no la tienen. De tal manera que, insisto, el derecho de ser adoptados es de los niños, niñas y adolescentes, no de otra persona en particular. Entonces, continuamos con ese análisis del Código de Infancia y Adolescencia y encontramos con anterioridad en el artículo 22 que nos expresa que los niños, niñas y adolescentes tienen derecho a tener y crecer en el seno de la familia, a ser acogidos y no ser expulsados de ella. Esto al compás con el entendido del artículo 44 de nuestra Constitución Política. Entonces, al hablar de adopción debemos entender que no se trata de si una pareja heterosexual u homosexual tienen o no derecho a ello, sino a qué modelo familiar pueden acceder los niños, niñas y adolescentes para amparar su necesidad y un fundamental de pertenecer a una familia. Repito, el derecho es del niño, niña y adolescente, no de las parejas homosexuales, no de las parejas heterosexuales. Entonces tenemos también que advertir que en la adopción se puede dar tanto en personas mayores de edad como en personas menores de edad y que esta figura trae unos efectos jurídicos. Por ejemplo, uno, la adquisición de derechos o obligaciones entre padres e hijos adoptados, el surgimiento del parentesco civil que ya explicamos, que es el que surge por la adopción y este se genera en todas sus líneas y grados, la modificación del apellido del niño o incluso del nombre, así como la ruptura del vínculo familiar entre el niño adoptado y su familia biológica, salvo por supuesto que quien se esté adoptando o quien adopte sea el cónyuge o compañero permanente del padre o madre de vínculo sanguíneo del niño. Entonces, para la adopción hay que tener en cuenta que existen unos requisitos. El primer requisito es ser legalmente capaz, es decir, tener capacidad de ejercicio y capacidad de goce. El segundo es haber cumplido 25 años de edad, es decir, no se necesita solamente ser legalmente capaz, sino tener una edad de 25 años de edad. Y que hay una brecha o una diferencia de edad de 15 años entre la persona que solicita la adopción y el adoptante. Pero y el más importante, que se garantice la idoneidad física, mental, moral, social, suficiente para suministrar una familia adecuada y estable al niño, niña o adolescente. Nótese que en ningún momento el legislador excluyó o prohibió de forma expresa las parejas del mismo sexo. Incluso tampoco limitó a que dentro de esos requisitos fuera indispensable la heterosexualidad del solicitante. Ahora, en Colombia pueden adoptar las personas solteras, los cónyuges conjuntamente, así como los compañeros permanentes, siempre que demuestren una convivencia igual o superior a 2 años, el guardador a su pupilo o expupilo y el cónyuge o compañero permanente frente al hijo de su pareja. Dicho lo anterior, pues entonces hay que decir que no fueron pocos los debates que se suscitaron para determinar si las parejas del mismo sexo les asistía la potestad de perfilarse como potenciales núcleos familiares. Ojo, para perfilarse como potenciales solicitantes, no si ellos tenían el derecho
de adoptar o no. Entonces, y ello se hizo en fin de la protección integral del niño, del interés superior del niño. Es por ello que surgen tres sentencias importantísimas. La C 071 del 2015, la C 683 del 2015 y la SU 696 del 2015 por parte de la Corte Constitucional. Entonces, dentro de esta sentencia se puso lo siguiente, o cuatro argumentos importantísimos. El primero, no existen estudios científicos y pruebas fehacientes que demostraran que la adopción por parte de parejas del mismo sexo generaran un impacto negativo o causaran un detrimento al desarrollo integral de un niño. Es más, la Corte tuvo en cuenta diferentes pronunciamientos, diferentes estudios por parte de otras entidades, de ONGs, e incluso hizo un parangón con el derecho externo de otros países y la experiencia de otros países. El segundo punto es que la orientación sexual o el sexo de una persona por sí mismo no son indicadores de la falta de idoneidad para solicitar una adopción. El tercero, que era importante la protección al interés superior al niño, que debía primar ante todo eso. Y que ese interés superior al niño debía ser neutro a la sexualidad de las parejas que conforman o que querían conformar el núcleo familiar del adoptable. Entonces, se llegó a la conclusión más importante. Como no existían pruebas, como no existen o no existen unas evidencias certeras que hubiese un detrimento en la formación integral de los adoptables en el seno de una familia de parejas del mismo sexo, excluir a estas potenciales personas adoptantes es limitar los derechos a los niños a tener una familia. Es decir, si se excluye estas personas del universo de solicitantes, lo que se está es transgrediendo el derecho de las personas adoptables, a estos niños que por regla general se encuentran en situaciones irregulares, que han sido objeto de maltrato, de abandono, que sus derechos están en pleno peligro en caso tal de que no se les satisfaga esa necesidad primigenia. Importa decir que la adopción no es un tema muy sencillo aquí en Colombia. No es como si yo me levantara o usted se levantara y no, ¿sabe qué? Me dieron como ganas de adoptar un niño, voy al bienestar familiar y, señor bienestar familiar, ¿qué niño me tienen aquí disponible? Primero, no se tiene que pensar así, porque la adopción no está para satisfacer un capricho de una de las personas, ni tampoco un vacío emocional de las personas. No, la adopción está destinada, está diseñada y está enmarcada para proteger los derechos de los infantes, no para satisfacer una necesidad o un vacío o algo que quiera suplir la persona. Entonces, claro, esto debemos tener en cuenta que se tienen que pasar por unos filtros. El tema de la adopción no es un tema sencillo, no es que usted llegue al bienestar y enseguida le den un niño, no, se tiene que pasar un filtro, cumplir con una serie de requisitos que sin los cuales, por supuesto, usted no es óptimo para ser o para brindarle una familia a estas personas o estos seres de especial protección. Entonces, yo invito a que tengan en cuenta o a la lectura de las resoluciones 2551 del 2016, 13.368 del 2016 y 12.968 del 2017 por parte del Instituto Colombiano de Bienestar Familiar, donde se exponen los lineamientos de que toda persona debe cumplir sin distinción de su género u orientación sexual. ¿Y cuáles son esos requisitos? Pues primero, la idoneidad moral. Esto quiere decir que la persona demuestre que el niño, niña o adolescente se va a desarrollar en un entorno que satisfaga o que potencialice su desarrollo integral con la adquisición de valores como el respeto, la dignidad, la tolerancia, entre otros. Un ejemplo de ello, una persona, sea homosexual o sea heterosexual, que haya sido condenada por delitos sexuales en contra de menores, por supuesto que no tiene idoneidad moral para pedir una adopción, o una persona que se conozca o se sepa abiertamente que es proxeneta, por supuesto que no tiene idoneidad moral. Entonces, ese es uno de los filtros más meticulosos y más rigurosos que tiene el bienestar familiar para asignar un niño a una familia X o Y. El otro tiene que ver con la idoneidad mental. El solicitante posee o debe poseer un estado de salud mental óptimo que lo haga interactuar y comportarse dentro de los parámetros socialmente aceptados.
Por tanto, que cree entre el padre y el hijo adoptado un vínculo que sea seguro y un ambiente adecuado para su formación. El tercer punto es la idoneidad física. ¿Qué quiere decir eso? Que la persona no padezca de ningún tipo de enfermedad crónica o terminal que limite su tiempo de vida o que ponga en peligro la vida del niño, niña, adolescente. Con el respeto de estas personas pondré un ejemplo. Una persona que de pronto tenga una enfermedad, un cáncer terminal, no puede o su estudio va a ser más meticuloso para adoptar un niño porque no se justifica que adopte un niño para a la postre dejarlo huérfano. Lo otro tiene que ver, el cuarto punto, con la idoneidad socioeconómica. Es decir, que estas personas que soliciten la adopción tengan un poder adquisitivo o una capacidad económica que le permita darle una vida digna al adoptado. Ojo, no se trata de que tenga X o Y estrato o que tenga X o Y sueldo, sino que por lo menos se satisfaga o se asegure la manutención digna y pertinente al niño, niña o adolescente. Y finalmente, y no menos importante, la diferencia de edad. Debe haber un margen de al menos 15 años de edad, pues con eso se persigue que la madurez del adoptante permita o fortalezca la experiencia del desarrollo del niño, que sepa actuar en momentos críticos del desarrollo de aquel, como por ejemplo en la adolescencia. Imagínense ustedes un chico de 18 años cuidando a un chico de 15 años. Serían dos niños cuidándose entre sí, prácticamente. Entonces, en breve síntesis podemos concluir lo siguiente. Uno, que en Colombia actualmente se permite tanto la adopción por pareja por mismo sexo como su matrimonio. Dos, y no menos importante, que este desarrollo más que normativo salió producto de la interpretación jurisprudencial de la Corte Constitucional, que luego de hacer un análisis del espíritu de la Constitución misma, determinó que no existe un solo modelo uniforme de familia, que existen muchísimos modelos uniformes de familia. Y dos, que bajo la premisa de la protección del interés superior del niño, no se puede excluir este tipo de personas. Es decir, no se trata de excluirlas por su condición sexual. Y que esto último por sí mismo no demuestra que no sean pertinentes para su desarrollo. Finalmente, quiero finalizar la intervención con una noticia que ha impactado al mundo. Esta noticia ha generado un impacto de dimensiones gigantescas y es una postura del Papa Francisco que en recientes días o el día de ayer dijo que las parejas homosexuales son hijos de Dios y tienen derecho a una familia. Ojo, ya tenemos una postura de la Iglesia Católica, una iglesia caracterizada por tener unos dogmas bastante rigurosos en que se acepta una realidad palpable, y es que las parejas homosexuales son tan antiguas como la humanidad misma. Entonces, ya vemos un cambio social en el cual se está aceptando a estas personas no solamente dentro de sus derechos patrimoniales, sino a sus derechos de conformar un proyecto de vida y que éste constituya un núcleo familiar aceptado y protegido por el Estado mismo. Así las cosas, dicho esto, pues me permito dar por finalizada la presente charla. Les agradezco a todos el apoyo y su asistencia, así como mis compañeras de área que estuvieron resolviendo sus inquietudes. Adicionalmente, mencionarles que el programa de Derecho de la Universidad Magdalena encabeza el doctor Cristian Rodríguez Martínez, el consultorio jurídico y centro de conciliación, por conducto de nuestra directora Giovanna Simancas, y especialmente nuestro rector, el doctor Pablo Vera Salazar, pone a disposición de la comunidad estos espacios de aprendizaje para mantenerlos actualizados e informados. Otra cosa importante, si de pronto ustedes quieren que ahondemos más en temas como la adopción, temas como filiación, por favor dejen sus comentarios en la barra y nosotros con gusto, el área de familia estará presto a brindar las charlas pertinentes o que hubieran lugar, así como en civil, laboral y demás áreas del derecho. Nuevamente les recuerdo que los servicios de consultorio jurídico y del Centro de Conciliación de la universidad se siguen prestando a través de nuestros canales virtuales, como lo son el teléfono 438-1000, extensiones
3190, 3003, 3004 y 3005. E igualmente los correos institucionales consultoriojurídico@unimagdalena.edu.com y centrodeconciliación@unimagdalena.edu.com. Y finalmente, no olviden, por favor, suscribirse a nuestras redes sociales en Facebook e Instagram, donde constantemente estamos subiendo o montando contenidos como estos que satisfacen sus inquietudes jurídicas. Muchísimas gracias y espero que haya sido de su agrado esta charla. Agradecemos la intervención de nuestro invitado. La moderación de la ronda de preguntas está a cargo de la abogada especialista en Derecho de Familia, Diana Rodríguez, docente asesora del Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena. Bienvenida, abogada. Muchas Damos gracias. espacio en este momento para la ronda de preguntas que estará con la abogada Diana. Sí, señora, no sé si me escuchan bien o me pueden ver. No ¿Sí? la vemos, pero sí la escuchamos. Ok, bueno, creo que tengo problemas con la cámara. Bueno, sin embargo, agradecerles pues a todos los que estuvieron conectados o están todavía conectados con nosotros por la atención prestada y por mostrar el interés pues frente al tema que ha expuesto el doctor José David. Bueno, debo decir que estuve muy pendiente del chat para verificar si habían preguntas, dudas por parte de las personas que nos estuvieron viendo. Sin embargo, pues durante el desarrollo de la charla no se presentaron o no se escribieron ningún tipo de dudas, ¿cierto? O preguntas. Entonces, digamos que en esta oportunidad no tendríamos que compartir dudas frente al tema porque, como les comento, no hubo en realidad. Sin embargo, como digo, pues muy agradecidos por la atención prestada y bueno, no sé si el doctor José David quiere hacer alguna conclusión o bueno, ya pasaríamos a la otra etapa del Facebook, que sería el tema de la encuesta que normalmente hace la vicerrectoría. Entonces, pues muchas gracias y feliz tarde a todos. Bueno, ya que no tenemos preguntas en la tarde de hoy, damos paso a un breve espacio para tomar asistencia e histograma de la felicidad. A partir de este momento vamos a realizar el proceso de retroalimentación y evaluación final a esta jornada. Es un espacio participativo donde desde donde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social les da a conocer cuál es su impresión acerca de esta carta. Les voy a compartir pantalla. Aquí tenemos el histograma de la felicidad. Pueden ingresar a www.menti.com usando el código 4319961, en donde pueden compartir sus apreciaciones, hacernos saber cómo les pareció la cátedra, ya que para nosotros es muy importante su apreciación, así la Vicerrectoría de Extensión sigue en su continua mejoría de estas cátedras. Les los invito nuevamente, por favor, para que ingresen a Menti, www.menti.com, usando el código 4319961 y regalándonos su apreciación sobre esta cátedra. La idea es llegar al 50% de los asistentes. Les recordamos una vez más www.menti.com y el código 4319961. No hemos tenido todavía alguna apreciación. Los invito nuevamente. Si están viendo, abogado José,
¿Están viendo el histograma de la felicidad? ¿Me puedes, por favor, Sí, corroborar? sí lo puedo, sí lo observo. Ok, perfecto. No tenemos todavía apreciaciones. Agradecemos a todos los asistentes y les recuerdo una vez más ingresar a www.menti.com usando el código 4319961 para que nos den su apreciación acerca de la cátedra. No hemos tenido todavía apreciaciones. Les recuerdo www.menti.com usando el código 4319961. Bueno, vamos a compartir. Permítame un segundo, por favor, y ya. Dice que no deja hacerla. No permite realizar la votación. ¿Qué sucede? No permite. Bueno, vamos a ver por qué no permite. Luis Alejandro, ¿estás por ahí? ¿Que me puedas apoyar aquí, porfa, en lo del histograma? Hola. No está habilitado porque, bueno, me voy a salir y lo voy a hacer nuevamente. Disculpe, Sandra, creo que las votaciones están cerradas. Sí, eso estoy mirando, estoy intentando acá. Permítame un momento. No sé aquí por qué no me deja compartir. No me deja, perdón. No. Bueno, sin embargo, les vamos a compartir en Facebook, ya está, perdón. Inténtenlo nuevamente a ver si es posible. Ya vamos a mirar qué está sucediendo. Hola Sandra, recordemos que Hola. estamos en Menti, ¿cierto? ¿Tienen algún tipo de inconveniente? Sí, estaba ya auxiliando. No sale habilitado, dice que el cuestionario no está abierto para votar. Recordemos que Menti con las credenciales 43, 19961. Correcto. Sí. www.menti.com 4319961. Pero dicen que no está habilitado. No sé Por favor, señores, recordemos entrar a Menti. Acabo de acceder, estoy haciendo la prueba desde mi dispositivo móvil. Estimados estudiantes, agradecemos esa colaboración. No hemos pasado aún lista de asistencia.
Estamos en la retroalimentación con el histograma de felicidad. Es importante tener eso claro. Todos, por favor, nos dirigimos a la página www.menti.com 4319-961. Permítanme un segundo y volvemos a verificar. Dale, Tefi, gracias. Sandra, si quieres, cierra un segundito ya para poderles colaborar acá. O sea, cierra la página, a ver, porque qué extraño. La profe Glixa también nos está comentando que no le permite, pero dejo de compartir yo. De mi celular. Sí, cierra la pestaña tú allá del histograma. Ok. Permítanme un segundo. Inconvenientes técnicos. Lo importante es poder recibir su retroalimentación en estos momentos. Bueno, Sandra, ya puedes ingresar nuevamente. La votación. Porque dice que la votación está cerrada. Permítame un segundo. Listo, aquí ya ingresé nuevamente a la página de Menti. Bueno, mientras nuestra compañera nos apoya con estos inconvenientes técnicos que se nos salen de las manos, les recuerdo nuevamente ingresar a Menti, www.menti.com.co, perdón, www.menti.com con el código 4319-961. Para la Vicerrectoría de Extensión es muy importante la apreciación de los asistentes porque nos ayuda a mejorar continuamente nuestras cátedras. Su opinión es muy importante para nosotros. Y bueno, interactuamos de esta manera con este histograma de la felicidad porque es muy, por decirlo, fácil, en donde todos podemos interactuar de una manera rápida y colocar nuestras apreciaciones, y eso es lo que queremos, que todo el tiempo haya una confianza y sea una charla, un conversatorio, una cátedra totalmente abierta y con mucha confianza con todos los asistentes. Entonces, bueno, esperemos a ver qué sucede. Sandra, ya el equipo nos está apoyando. Les estoy compartiendo en este mismo instante el link de asistencia de la sesión de hoy para que también pues, nos vayan colaborando en su diligenciamiento a través de Question Pro. Recordemos que utilizamos dos plataformas. Question Pro para la toma de asistencia y Menti para la retroalimentación. Listo. Ahí les acabé de compartir el link de Question Pro. Agradecemos su ingreso, por favor. Ya pueden ingresar en Facebook. Les recuerdo seguir asistiendo a las cátedras de experto abogado en casa todos los martes, todos los jueves. Las estamos compartiendo por nuestras redes sociales. Estar muy atentos, estamos conversando de todos los temas de interés, la cotidianidad, lo que no es cotidianidad. Pues la idea es compartir todos estos conocimientos, llevarlos a sus hogares a través de la virtualidad.
estos espacios que nos permiten tener un poco más de conocimientos. Ya el link de asistencia está en Facebook, pueden ingresar. La señora Alejandra Hernández nos está preguntando, ya está, la compañera ya lo compartió. Puede ingresar y ahí puede inscribirse. ¿Se pudo, Tefi? ¿O estamos todavía ahí en el...? Estimados estudiantes, nuevamente les compartimos link de asistencia a través de chat de Facebook. La estudiante Alejandra Hernández que nos estaba preguntando por él. Agradecemos, para nosotros es muy importante confirmar que nos hayan acompañado en la sesión del día de hoy. Así es, Tefi. Los invitamos para que ingresen. Ya está el link. Listo. Bueno, propuesta para recibir su retroalimentación en la jornada de hoy. Les vamos a dejar en el chat las credenciales de acceso al Menti, como usualmente lo hacemos al cierre de cada sesión. Y en aras de darle continuidad y finalización a la jornada de hoy, Sandra, pues para darle el agradecimiento a los profes. Ya les estoy copiando el nuevo código de Menti en el chat actualizado. www.menti.com y el código en la jornada de hoy es 1477, código actualizado. 1477 3806 386. Ahí se los acabamos de copiar vía Facebook. Y estaremos acá pendientes a sus retroalimentaciones, las cuales agradecemos. Listo, Sandra, te doy paso. Gracias, Tefi. Bueno, como la compañera lo dijo, nuevamente en Facebook, ingresar a www.menti.com, código 1477-386. Ese es un nuevo código. Y en nombre de la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social, el Programa de Derecho y el Consultorio Jurídico y Centro de Conciliación de la Universidad del Magdalena, agradecemos haber asistido a esta 7ª sesión del programa Abogado Experto Unimagdalena en Casa, denominado Familia y Matrimonio Igualitario. Antes de despedirnos, queremos invitar a todos nuestros graduados y a la comunidad en general a estar atentos a todas las actividades que organizadas o apoyadas desde la Vicerrectoría de Extensión y Proyección Social. Síganos en nuestras redes sociales, en Facebook, Twitter, en Instagram como VEX Unimagdalena y en nuestro canal de YouTube como Redes VEX. A todos muchas gracias y que tengan un excelente resto de tarde. Gracias por asistir. Gracias a todos. Gracias a usted, doctora.